La impotencia puede ser una característica que defina nuestro carácter, nuestra personalidad. La impotencia aparece toda vez que se nos presenta una situación que escapa de nuestras manos, de nuestras posibilidades humanas, que no podemos llegar a manejar. Y frente a esa inacción y esa imposición fáctica, aparece la frustración, ¿no? Y hoy creo que hay un cúmulo de demandas muy importante, una carga muy importante, no solamente a nivel social, sino sobre el sistema político. Estamos atravesando cantidad de dimes y diretes en medios de comunicación donde se está hablando de fisuras políticas, donde se está endilgando responsabilidades al oficialismo, a la oposición, sobre el accionar de determinados funcionarios. Creo que estamos atravesando un momento muy delicado como sociedad, donde ya esta pandemia y lo que es la extensión, digamos, de la cuarentena, de alguna manera deja, digamos, ánimos bastante caldeados en el espíritu social, y es muy delicada esta línea entre mantener la paciencia y la pérdida del equilibrio. Quiero recordarles un poco una historia que se lo pueden ver en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés estuvo al frente de liderar todo un pueblo, en su vida aparece un consejo que es el de su suegro, el suegro Jetro. En un momento le dice: Moisés, ya no puedes estar a cargo de tanta responsabilidad, ¿por qué no designas líderes de la comunidad para que se hagan cargo de poder dilucidar los problemas que se suscitan, ¿no? Pequeñas causas, digamos, a nivel impartir justicias de a grupos, ¿no? De a grupo de a 1000, de a grupo de a 100, de a 50, y comienza toda la jerarquía de liderazgos en todo lo que fue el pueblo hebreo. Lo cierto es que en realidad este mecanismo que planteaba guardaba cierto rasgo, si se quiere, también de comodidad de parte del pueblo en su conjunto, porque cuando llega el momento de querer comunicarse con Dios, le decían a Moisés: ve tú y habla de manera directa con Dios, acércate a Dios y nos hace saber qué es lo que Él tiene y qué es lo que Él quiere para nosotros. Esa relación de interpósita persona, esa relación que de alguna manera distancia el vínculo entre Dios y el pueblo, habla de cierta comodidad de parte de cada uno de los habitantes y también de los precios a pagar en consecuencia. A partir de ahí comienzan a darse una serie de cuestiones totalmente belicosas, donde se cuestiona el liderazgo de Moisés constantemente. El pueblo entra en rencillas permanentes, empiezan a cuestionar cada uno en la toma de decisiones y ya no respetan ni siquiera su autoridad. Tal es así que es de sabida, digamos, cuenta que no ingresa todo el pueblo, digamos, a la tierra prometida. Hay una generación que queda en el desierto, hay una generación que todavía sigue con ese modus operandi de comodidad, de interpósita persona, donde no hay una relación directa con Dios. Fíjense que este quiebre de valores, este quiebre de paradigma, donde se adoptan modelos y estructuras de liderazgo que en vez de estar tomados de la mano de Dios, fue totalmente planificado desde el punto de vista humano. Y quiero hacer un paralelo entre la génesis de ese liderazgo que se origina en la comunidad del pueblo hebreo en el Antiguo Testamento con lo que implica la naturaleza jurídica del Estado moderno tal cual hoy es concebido, ¿no? Si uno poco repasa a Thomas Hobbes en el Leviatán, donde se avisora un espíritu de pugna constante entre los habitantes, entre los ciudadanos, donde no hay un límite a la hora de realizar un ejercicio directo de la voluntad, de manera tal que no solamente se brega por el beneficio personal, sino que se avanza hacia la propiedad ajena del prójimo, se toma la mujer ajena, se toma la propiedad ajena. Entonces, esa cuestión tan belicosa coloca en peligro la propia vida de los habitantes. En este sentido, el timor mortis, que es el temor a la muerte, lleva a cada uno de los sujetos, de los individuos, a realizar un pacto, un acuerdo, que es llamado el contrato social. En ese contrato social nace el Estado como esa sumatoria de voluntades individuales donde los ciudadanos acuerdan resignar parte de ese ejercicio, de esa violencia física,
en pos de que una estructura que tiene que ver con el Estado justamente bregue por esa garantía, del cuidado de la vida, ¿no? En sí. Ahora bien, ¿cómo nace ese Estado? Indudablemente estamos hablando de una especie de estructura depositaria de ciertas expectativas. Se utiliza al Estado como un mecanismo intermediario frente a la ausencia de ejercicios de los derechos personales de manera civilizada o bajo paraguas que tienen que ver con los valores, con la moral, con la ética, y se requiere de una estructura para que pueda velar por esa integridad, porque los individuos no son capaces de convivir armoniosamente en sociedad. Nace el Estado, nace la sociedad política para poder regular esas normas de convivencia social. Quiero compartirles un poco un párrafo de la comunidad organizada del general Perón cuando dice: la unidad social no parece imaginada por él como el indestructible depósito de valores, sino como víctima, retomando a Hobbes. Fue el primero en definir al Estado como un contrato entre los individuos, pero importa observar que esos individuos eran lobos entre sí. Eran seres desprovistos de virtud y seguramente de esperanzas supremas. La larga cabalgada les había rendido. Cuando se pierde esa esperanza de la convivencia pacífica en sociedad, se ven compelidos, frente a la paura y el temor de la pérdida de la vida, en gestar un contrato político, un contrato social, y ahí nace el Estado. Entonces, quiero hacer este paralelo cuando aparece un Jetro en la vida de Moisés y le indica la importancia de establecer liderazgos pequeños para poder dar respuesta a cuestiones sociales que requerían la emisión de un juicio, la justicia que se estaba impregnando de manera rudimentaria en las primeras ocasiones, donde ese modelo fallido que en definitiva implicaba un distanciamiento directo del hombre hacia con Dios, porque se utilizaba y se depositaba toda la confianza en Moisés cuando el pueblo, de manera cómoda al estilo Poncio Pilato, se lavaba las manos y lejos de querer pagar ese precio, de querer acercarse directamente a la voluntad de Dios sabiendo cómo tenían que convivir en sociedad, se requiere de ese liderazgo, de esa interpósita persona. Lo mismo sucede cuando Saúl también tiene un reinado bastante fallido, lejos de estar confiando directamente en el profeta, que en ese momento era la voz de Dios habilitada, el ejercicio directo de la relación con Dios. Aparece Saúl con un corazón totalmente envilecido, ¿no? Esa situación de liderazgo fallido, de comodidad, también se ve en la naturaleza jurídica de un Estado, donde los ciudadanos no confluyen en esa renuncia de la voluntad individual per piacere, sino que lo hacen por temor. Y hoy estamos con el pase de facturas, hoy estamos con el ejercicio de las responsabilidades compartidas, donde se está constantemente emitiendo juicios de valor, buscando responsables políticos, responsables económicos. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿dónde está esa coinonía social? ¿En dónde quedó el arte de vivir en sociedad, la armonía? ¿En dónde quedó la importancia de poder velar por el bienestar del prójimo? Donde esa comunidad de valores hacen innecesario el ejercicio de un poder político coercitivo que quiera venir a determinar de manera compulsiva, porque se requiere ese ejercicio normativo, positivo, coercitivo, frente a la adolescencia del accionar individual. Y también quiero cerrar un poquito otra de las frases de la comunidad organizada de Perón cuando dice: si la historia de la humanidad es una limitada serie de instantes decisivos, no cabe duda de que gran parte de lo que en el futuro se decida hacer
dependerá de los hechos que estamos presenciando. Estamos en un momento histórico, no solamente como ciudadanos argentinos, sino a nivel global. Se están poniendo en tela de juicio paradigmas, lógicas de funcionamiento, de economía internacional, de intercambios de bloques regionales, de modelos de política de desarrollo hacia adentro o hacia afuera, mercado internismo sí, mercado interno no. Hay muchas cuestiones que se están barajando de cero, desde lo que es las relaciones laborales tradicionales, los nuevos métodos de educación, los nuevos métodos de enseñanza, pero también es una oportunidad para el sistema político en su conjunto de acercar a la ciudadanía y trabajar en esa madurez. ¿Cómo se logra? Empoderando a la ciudadanía, dándole mayor participación. Muchas veces uno se pone a pensar en esa figura de la consulta popular, incorporada en la reforma del 94 en la Constitución Nacional. ¿Por qué no crear mecanismos directos de participación ciudadana que decidan, que sean parte, en qué tipo de visión de país queremos, en políticas de Estado, a nivel desarrollo productivo regional, a nivel educativo, a nivel social, en todas las áreas? Así como de alguna manera esta pandemia hizo que proliferaran los mundos más pequeños por esta situación de encierro forzada, hace que por supuesto tengamos que rever mecanismos tradicionales que hoy están siendo cuestionados. Así que un poco esta perlita que les estoy dejando es para comenzar a transitar un nuevo sendero. Así como en un pasado hubo una cierta comodidad de parte de las comunidades, de las ciudadanías en su conjunto, y el nacimiento de una estructura de un Estado fallido desde su naturaleza jurídica, en pos de la adolescencia de los ciudadanos para poder convivir en armonía. Tiene que aparecer una norma positiva, un Estado. ¿Por qué no comenzamos a rever esos mecanismos de convivencia social? Para ya dejar de deslindar y acusar y bombardear constantemente con una cantidad de injurias, calumnias y acusaciones cruzadas a la clase política, cuando el cambio tiene que partir también, por supuesto, de la sociedad.